Hola, soy tu amigo Alberto Cartier y hoy tú y yo vamos a tener una conversación incómoda pero que es profunda y que es necesaria. Una conversación sobre algo que parece una pregunta sencilla hasta que intentas responderla, que es ¿quién eres? Porque hay algunas preguntas que no se responden, que te dejan clavado en el sitio, que te vacían la garganta y que te secan la boca. Y no es porque no sepas la respuesta, sino porque te das cuenta de que nunca la has buscado. A mí me pasó porque sabes que te traigo siempre cosas que me han pasado. Y en una sesión de coaching alguien me preguntó, ¿quién eres tú? No lo que esperan de ti, no lo que necesitan los demás, no lo que toca hacer, ¿quién eres tú? Y no supe responder. Me quedé callado. Y no me quedé callado unos segundos, me quedé callado años, porque no era capaz de responder quién soy. Porque en ese instante me di cuenta de que no tenía respuesta. No porque no fuera capaz de formularla, sino porque no había nadie ahí dentro para contestar. Mi identidad estaba ocupada por las necesidades ajenas, por los tengos que he heredados, por la imagen que me había construido para sobrevivir y para gustar. Si en aquel momento me hubieras preguntado quién eres, te habría dado el currículum, una lista de roles, un catálogo de lo que hago. Soy traductor, soy intérprete, soy coach, soy empresario, soy formador. Te habría recitado etiquetas como quien pone su nombre en una reunión de trabajo. Y habría sonado convincente, hasta que hubieras mirado un poco más allá y hubieras visto que en realidad estaba hablando de lo que hago, no de quién soy. Y eso es lo que nos pasa a todos, confundimos el traje con la piel, nos definimos por lo que producimos, por lo que logramos, por lo que los otros aprueban, nos inventamos un personaje tan bien escrito que con el tiempo nos creemos que somos él. Pero el día que la vida te quita ese traje o se te cae el decorado, descubres que debajo hay un vacío, y ese vacío es incómodo y ese vacío asusta, porque si no eres lo que haces, si no eres el rol que desempeñas, ¿quién eres? Yo tardé en descubrir la respuesta a esta pregunta, y me costó hasta que me quedé sin respuestas automáticas. El día que entendí que yo no podía seguir siendo un reflejo de lo que los otros querían ver. Que si no encontraba mi propia definición iba a vivir siempre de prestado. Y esta es la parte incómoda. Encontrarlo duele. Y duele porque hay que desvestirse de todo lo aprendido, de todo lo asumido, de todo lo que ha sido útil para sobrevivir, pero que ya no te sirve para vivir. Duele porque implica reconocer que no sabes quién eres. Y eso te deja desnudo frente a ti. Este episodio no va a llenar ese vacío rápidamente, ni va a fabricar una nueva etiqueta bonita para colgar en redes sociales. Este episodio va de quedarnos ahí, en el silencio, hasta que empiece a aparecer lo auténtico, porque ese es el único sitio desde el que puedes vivir de verdad. Y me he metido tan de golpe en el episodio que me he dado cuenta que ni me he presentado ni te he dado las gracias por estar ahí, así que lo voy a hacer ahora. Y es algo que no quiero dar por sentado porque realmente es un honor pasar tiempo contigo y es una maravilla que podamos tener y compartir estas conversaciones. Que cada vez que hay un episodio vengas a escucharlo porque te sirve y que tengamos esta conversación y que me escribas y me cuentes lo que te ha parecido y me cuentes tus dudas. Y si este episodio te lo han reenviado, agradéceselo a esa persona, porque ha pensado en ti, porque te quiere y porque cree que este mensaje te puede ayudar. Si formas parte habitual de esta comunidad, gracias. En serio, gracias por volver, gracias por escuchar, gracias por tu tiempo y gracias por tu presencia. Gracias por caminar conmigo este viaje hacia adentro. Y si es la primera vez que estás aquí, quiero darte la bienvenida personalmente. Que hayas escogido este episodio ya me dice algo de ti, me dice que no te conformas, que quieres sanar, que estás buscando respuestas que no se encuentran fuera, que se encuentran dentro. Yo soy Alberto Cartier y este es el podcast que más está creciendo en habla hispana ahora mismo, cosa que te agradezco muchísimo. Así que sin más, vamos a seguir. Y estamos hablando de quién eres, cuál es la respuesta a quién eres. Y lo primero que sale es esta lista de etiquetas, de lo que estás haciendo sin darte cuenta, de describir tus capas, no tu esencia, tus capas, esas capas que por mucho que ahora sientas que te definen, no nacieron contigo, que se han ido acumulando como el polvo sobre un mueble, día a día, semana a semana, año a año, hasta que llega un momento en el que ya no te acuerdas de cuál es el color de la madera original. Y en este episodio vamos a ir viendo cada una de esas capas, no para que las rechaces o las odies, sino para que las veas con claridad, porque la claridad es el primer paso para soltar lo que no eres. Y antes de meternos de lleno en esas capas y en cómo poder soltarlas y en cómo volver a tu esencia, vamos a escuchar unas palabras de nuestros patrocinadores que me permiten traerte este episodio a coste cero. Volvemos enseguida. ¿Tienes TDA y sientes que te falta claridad, foco o dirección? ¿Sientes que podrías hacer mucho más de lo que haces con menos estrés y más paz mental? Estoy encantado de presentarte al doctor Joar Corres. Es médico, psiquiatra especializado en TDA y neurodesarrollo y ha creado un programa práctico pensado para adultos con TDAH. Adultos como tú, se llama TDAH sin límites. Además, ha sido invitado de este podcast y es uno de los episodios que más éxito ha tenido.
El doctor Joar nos trae un curso imprescindible, con una parte de teoría para que conozcas todos los aspectos de esta neurodivergencia y otra práctica con vídeos cortos, con herramientas concretas y estrategias adaptadas a tu forma de pensar. Puedes conocer todos los detalles y empezar hoy en el enlace que aparece en pantalla. Y puedes disfrutar de un descuento de 200 euros con el código especial Alberto Cartier. Todo en mayúsculas, todo junto. Que el TDAH no defina tus límites. Descubre cómo gestionarlo de forma clara y con energía. Bienvenido de vuelta, soy tu amigo Alberto y hoy estamos hablando de quién eres, que no son los roles que interpretas. Y vamos a ir viendo todas las capas que no definen quién eres, pero que has estado utilizando para protegerte y para sobrevivir y para llegar hasta aquí, o sea que no es que estén mal. La primera de las capas es los roles que interpretas. Y un rol es como un traje que te pones para moverte por un escenario en concreto. Cuando estás con tu familia, interpretas un papel. Cuando trabajas, interpretas otro. Con tus amigos, puede que cambie otra vez. Y el problema no es tener roles. El problema es cuando te olvidas de que son trajes y empiezas a creerte que son tu piel. Si has crecido en una familia que te ha definido como el responsable, es posible que lleves toda la vida cargando con un sentido del deber que no siempre te pertenece. A lo mejor eras el niño que organizaba a sus hermanos, el que hacía que se dejaran de discutir, el que cuidaba de todo, incluso cuando nadie te lo pedía. Y ahora de adulto sigues ocupando ese rol aunque no sea necesario, porque sin él no sabes quién eres. Y lo mismo pasa con el trabajo. En una sociedad donde la primera pregunta que te hacen es ¿a qué te dedicas?, no es raro que confundas lo que haces con lo que eres. Decir soy abogado, o soy médico, o soy albañil, o soy electricista, o soy intérprete, se convierte en tu identidad principal, aunque en realidad eso sea una faceta temporal, un uniforme más. Y recuerdo que Juan escribió tras escuchar sobre el episodio de la herida de injusticia, y nos contó que había perdido su trabajo después de 20 años, y que lo que más le dolía no era el dinero ni la rutina, sino no saber cómo presentarse ahora. Me decía, cuando preguntan quién soy, ya no sé qué responder, porque antes decía mi profesión, pero ahora me quedo en blanco. Y ese blanco es lo que asusta, pero también es lo que libera, porque es el espacio donde puede aparecer algo más verdadero. La segunda capa que tenemos son las máscaras emocionales. Y las máscaras son diferentes de los roles. El rol es lo que haces, y la máscara es cómo te muestras. Si eres un oyente habitual del podcast, sabes que este podcast nació con mi idea de reducir el gap entre cómo soy y cómo me muestro, de quitarme esa máscara emocional todo lo que pueda. Hay personas que llevan la máscara de la fuerza, que nunca se derrumban, que nunca piden ayuda, que siempre están bien. Y esa máscara suelen hacer en infancias donde mostrarse vulnerable no era seguro. A lo mejor porque cuando llorabas te decían que exagerabas, o si te quejabas te castigaban, y aprendiste que tu dolor era algo que debías llevar dentro. Hay otros que llevan la máscara de la alegría perpetua, siempre riendo, siempre con chistes, siempre con energía. Y debajo de esa sonrisa muchas veces hay una tristeza antigua, pero la sonrisa les ha dado tanto reconocimiento que ya no saben cómo quitársela. O la máscara de la complacencia, de la que hablamos en el episodio sobre people pleasing, sobre los complacientes, que la llevas puesta cuando dices que sí para evitar conflictos, cuando te adaptas a lo que los otros quieren, cuando te traicionas a ti mismo. Esa máscara casi siempre es hija del miedo al rechazo. Y las máscaras son pegajosas, las llevas tanto tiempo que cuando intentas quitártelas sientes como si te arrancaras la piel. Porque debajo hay emociones crudas, emociones no procesadas que te aterra mostrar. En Crea una vida plena trabajamos mucho en identificar esas máscaras, pero no desde el juicio, sino desde la compasión, porque si están ahí es porque en algún momento han sido necesarias para sobrevivir, y el reto es aprender a vivir sin ellas cuando ya no son necesarias. La tercera capa que tenemos son las creencias heredadas. Las creencias heredadas son como un software instalado de fábrica, que tú no lo has elegido pero que determina cómo funciona todo lo demás. Puede que te inculcaran, como me pasó a mí, que un hombre de verdad no llora, y ahora te cuesta conectar con tus emociones. Ya he compartido aquí alguna vez que yo estuve 10 años sin llorar hasta que me metí en el crecimiento personal y hasta que volví a conectar con mis emociones. O a lo mejor te han inculcado que hay que trabajar duro para merecer, y vives agotado tratando de justificar tu valor. O que calladito estás más guapo, y tu voz se ha acostumbrado a quedarse dentro incluso cuando deberías hablar. Y muchas veces no son frases explícitas, a veces son gestos, son silencios, son miradas, una madre que no te abraza cuando lloras, un padre que cambia de tema cuando muestras entusiasmo por algo, una familia que siempre habla mal de las personas que sueñan demasiado. Estas creencias se vuelven automáticas y no las cuestionas porque siempre han estado ahí. Y lo más peligroso es que no solo definen lo que crees posible para ti, sino también lo que crees que mereces. Y hay una cuarta capa que es que las capas se quedan. Y no es casualidad que estas capas se mantengan, porque cada una tiene su función. Los roles te dan una estructura y te dan una pertenencia. Las máscaras te protegen del dolor y te protegen del juicio. Las creencias heredadas te ofrecen una burbuja, aunque esté mal calibrada, para navegar la vida.
Y quitarlas da miedo, porque implica perder esas funciones. Es como dejar una casa que no te gusta pero que conoces de memoria para vivir en la calle. Por eso muchas personas prefieren seguir con sus capas, aunque estén incómodas, antes que enfrentarse al vértigo de no saber quiénes son sin ellas. Y aquí hay una verdad incómoda. Si no empiezas a soltarlas, nunca llegarás a ese núcleo que no se puede quitar ni perder. Ese lugar desde el que no tienes que decir quién eres, porque se nota en cómo vives, en cómo amas, en cómo eliges. Y el viaje de descubrirlo no es rápido y no es incómodo. No se hace con frases inspiradoras ni con afirmaciones delante del espejo. Necesita silencio, necesita una sinceridad brutal y necesita la disposición a sentir incomodidad. Y aunque no es fácil, es el único camino hacia algo que merezca llamarse vida plena. Y lógicamente ahí es donde la mayoría de las personas se queda atrapada, en vivir de acuerdo a definiciones que no salen de su propia voz. Definiciones que han llegado envueltas en aplausos, en miradas de aprobación, en qué orgulloso estoy de ti, en likes. Y como cada dosis de reconocimiento nos da un golpe de dopamina, dejamos que otros decidan quiénes somos con tal de seguir sintiendo esa recompensa. El problema es que cuanto más dependes de esas definiciones externas, más pequeño te vuelves por dentro. Porque empiezas a editar tu vida para que encaje con lo que los demás esperan. Y cada vez te alejas más del núcleo cada vez te alejas más de ese núcleo que hemos visto antes. Con un agravante, que es mentira. Porque tú te adaptas a lo que te imaginas que quieren los otros. De niño es probable que descubrieras rápidamente cosas que te daban aceptación y cosas que te traían rechazo. Y puedes que vieras que tus padres sonreían cuando sacabas buenas notas, así que te convertiste en el buen estudiante. Incluso si no siempre querías estudiar. O que te felicitaban cuando ayudabas a los demás y te volviste en el servicial, aunque no siempre quisieras ayudar. Cada vez que recibías ese reconocimiento era como si alguien tallara un poco más la máscara y reforzara la capa. Y con el tiempo ya no hacías esas cosas porque nacieran de ti, sino porque eran una manera segura de obtener esa aprobación. Y esta trampa no se queda en la infancia. En la vida adulta se refuerza en el trabajo, en eres un crack, nunca fallas una entrega. Siempre estás disponible, qué maravilla. O en las redes, me encanta tu contenido, no cambies nunca. O en las relaciones, me gusta que siempre estés ahí para mí. Y no es que esas frases sean malas. El problema es cuando empiezas a vivir para escucharlas y dejas de escuchar otra cosa, tu propia voz. Entonces, cuando tu identidad está construida sobre definiciones externas, vives en una prisión invisible. Por fuera parece que tienes éxito, que eres querido, que todo va bien, pero por dentro sientes un vacío que no entiendes. Y ese vacío viene de no haberte elegido nunca, de haber sido siempre la versión de ti que otros querían, incluso cuando no lo pedían explícitamente. Mercedes nos escribió después del episodio sobre la herida del rechazo, diciendo que toda su vida había sido la que nunca se queja, la que siempre ayuda, la que siempre sonríe. Y un día en una reunión de trabajo alguien dijo: me encanta que siempre seas tan positiva aunque las cosas vayan mal. Y Mercedes nos compartía que en ese instante sintió ganas de llorar, porque se dio cuenta de que nadie sabía que estaba agotada, que llevaba meses sin dormir bien, que había días en los que no se quería levantar, que se sentía fatal cuando estaba sola. Y ese comentario que pretendía ser un halago mostró que su identidad para los demás era una máscara y no era una verdad. El reconocimiento externo funciona como una droga suave, porque no te destruye de golpe, pero te mantiene enganchado y como toda droga, la tolerancia aumenta y cada vez necesitas más para sentirte igual. Un ascenso ya no vale, quieres el siguiente. Un cumplido ya no basta, quieres que sea constante. Una foto con muchos likes te deja vacío al día siguiente. La validación externa, cuando dirige tu vida, convierte tu esencia en un producto que otros consumen. Y el problema es que cuando el mercado cambia, porque cambian las personas, las circunstancias, las tendencias, ese producto deja de vender. Y tú te quedas sin saber quién eres sin tu público. ¿Cómo salimos de esa trampa? Porque salir de esa trampa no significa despreciar la aprobación ajena o volverte inmune a los halagos. Significa no depender de ellos para saber quién eres. Implica practicar el autorreconocimiento, la capacidad de validarte a ti mismo, de mirar tu vida y sentirte tú orgulloso de lo que eres, aunque nadie lo vea o aunque nadie lo celebre. Y esto es incómodo porque va en contra de todo lo que has aprendido. Significa que vas a tener que decepcionar a personas que esperan de ti un personaje concreto, que vas a perder reconocimiento en ciertos círculos, que vas a soportar miradas de incomprensión. ¿Cuál es la recompensa? Cuando ya no dependes de esas definiciones externas, puedes cambiar sin pedir permiso, puedes explorar, puedes equivocarte, puedes reinventarte y sobre todo puedes responder quién eres con algo que no necesita ser validado para existir. Como siempre, el podcast de Alberto Cartier no es solo de escuchar, no es teoría, es práctica, es hacer. Así que te propongo, en cuanto acabe este episodio, que hagas un ejercicio. Que escribas 3 definiciones que creas que otros tienen de ti. No las que tú quieres tener,
sino las que intuyes que las personas que más te rodean te atribuyen. Y después pregúntate, ¿estas definiciones nacen de lo que yo soy realmente o de lo que yo hago para gustar? Y no juzgues la respuesta, simplemente obsérvala porque es información, es el primer paso para dejar de vivir atrapado en esa máscara. Debajo de todas las capas, debajo de todos los roles, debajo de todas las máscaras, debajo de todas las definiciones externas, hay algo que no cambia. No importa si tienes éxitos y fracasas, y sé que esto suena súper raro, porque durante muchísimo tiempo a mí me ha importado. No importa si te quieren o te rechazan, no importa si estás arriba o abajo, hay algo que permanece, que es tu núcleo, que eres tú. El problema es que casi nadie lo conoce, porque para llegar a él hay que atravesar las capas que llevas años, décadas poniéndote, y atravesarlas duele. Y ese núcleo inmutable no es tu profesión, no es tu estado civil, no son tus logros, no son tus fracasos. Ese núcleo inmutable es la parte de ti que existiría, incluso si mañana desapareciera todo lo que tienes y todo lo que haces. Es esa forma única en la que tú percibes el mundo, es tu capacidad para crear, para cuidar, para aprender, para sentir, es tu manera de reaccionar ante la belleza o ante la injusticia, es lo que queda cuando se quema todo lo demás. Y entiendo que ahora puede sonar súper abstracto, así que vamos a bajarlo a tierra. Porque a todos nos han pasado cosas en la vida, y hay momentos en la vida que te arrancan todo el accesorio y te dejan desnuda ante ti mismo, una pérdida, una enfermedad, una ruptura, una crisis que te obliga a soltar lo que creías impensable. Si recuerdas el episodio sobre la idea del abandono, y si no te lo dejo en la descripción, hablamos de cómo ese dolor profundo puede convertirse en un espejo. Cuando te quedas en las personas o en las circunstancias que creías que te definían, descubres si tienes algo más a lo que agarrarte. Ese algo más es el núcleo. Antonia nos contaba que pasó por un incendio que destruyó su casa, perdió todo lo material, muebles, ropa, fotos, recuerdos. Imagínate, o sea, una putada. Pero dijo algo que a mí me marcó. El fuego se llevó mis cosas, pero no mi manera de amar, no mi sentido del humor, no mis ganas de ayudar. Eso sigue intacto. Ese es el núcleo. Y el núcleo lo hemos ido distorsionando, porque aunque nunca desaparece, sí puede quedar sepultado bajo capas tan gruesas que parezca inalcanzable. Cuando pasas años cumpliendo expectativas ajenas, el núcleo te queda en silencio. Cuando vives huyendo de la vulnerabilidad, como me pasaba a mí, el núcleo se cierra. Cuando te acostumbras a definiciones externas, el núcleo se adapta para encajar, pero se apaga. Y aquí está el peligro. Si dejas que eso dure demasiado, puedes olvidar cómo suena tu voz interna. No va a desaparecer, porque siempre va a estar ahí. Pero a ti se te olvida. Igual que yo a veces tengo que mirar la fotografía de mi madre que murió hace 29 años porque se me olvida cómo era su cara y cómo era ella. Tu voz interna se te olvida. Y hay que volver a reconectar con ese núcleo. Y eso no se hace de golpe, es un proceso lento, es un proceso incómodo, pero es un proceso liberador. Aparte en estos episodios, en la membresía que he creado porque me la has estado pidiendo para tener ordenadas todas las herramientas y para tener un espacio para poder utilizarlas en Crea una vida plena, trabajamos 3 prácticas para esto. Trabajamos los espacios de silencio intencional, que no es una meditación obligatoria ni sentarte en posición de loto si no quieres. Es darte ratos sin ruido, sin pantalla, sin conversaciones, para escuchar qué queda cuando nadie te está influyendo. Trabajamos también la coherencia diaria, que son pequeñas decisiones que reflejan quién eres de verdad, aunque no sean las más cómodas o las más populares. Decir que no cuando antes habrías dicho que sí por compromiso, expresar una opinión que sepas que no va a ser bien recibida. Y trabajamos también un diario de identidad, que son preguntas incómodas repetidas en el tiempo. ¿Qué me importa de verdad? ¿Qué no estoy dispuesto a perder? ¿Qué me dolería no haber hecho cuando llegue el final? Y las respuestas van cambiando, pero la esencia se repite. Entonces, cuando encuentras tu núcleo, no es que tu vida deje de moverse, porque sigue habiendo tormentas, siguen doliendo las pérdidas, pero ya no te arrastran del todo porque hay algo en ti que no depende de las circunstancias. Es como el ancla de un barco, no evita que las olas le den, pero impide que se lo lleven a la deriva. Y ese ancla eres tú, sin disfraces. Y aquí está lo más potente, cuando vives desde ahí, ya no necesitas tener una respuesta perfecta para quién eres. No es algo que se diga, es algo que se nota. Se ve en cómo hablas, en cómo tratas a los otros, en cómo te tratas a ti. Y encontrar tu núcleo y responder a la pregunta quién eres, lógicamente no es algo que se convierta con un ejercicio, un día o con un reto de fin de semana. Es un proceso que implica explorarte, confrontarte y a veces reconstruirte. No es cómodo, no es rápido, pero es el tipo de trabajo que una vez que lo has hecho cambia la forma en la que vives el resto de tu vida. Así que vamos a ver las herramientas que te he mencionado antes. El diario de identidad. Coge un cuaderno, un boli y 3 preguntas que parecen inocentes, pero que se vuelven incómodas cuanto más las repites.
¿Qué me importa de verdad? ¿Qué no estoy dispuesto a perder? ¿Qué me dolería no haber hecho cuando llegue el final? Y la clave no es responderlas una sola vez, sino responderlas cada cierto tiempo, porque las respuestas cambian y en esos cambios se ve tu evolución. Cuando vuelvas atrás y compares, verás patrones, ideas, valores, emociones que siempre aparecen y esa es una pista de tu núcleo. Hay muchas personas que se sorprenden al ver que sus respuestas iniciales estaban llenas de logros y de roles, y que meses después aparecen palabras como paz, como libertad, como tiempo con quienes amo. La prioridad cambia cuando tú te escuchas de verdad. La segunda es el mapa de incoherencias, que es un ejercicio que duele, pero que es uno de los más reveladores. Haz una lista de lo que dices que es importante para ti, y luego escribe cómo vives tu día a día, y ponlos uno al lado del otro. Por ejemplo, dices que tu salud es prioritaria, pero no duermes suficiente. Dices que tu familia es lo más importante, pero tu agenda siempre está llena de cosas y no pasas tiempo con ellos. Cada incoherencia es un lugar donde tu identidad declarada no coincide con tu identidad vivida. Y como siempre no se trata de juzgarte, claro que no. Se trata de decidir si quieres seguir así o ajustar tu vida para alinearla con lo que dices que eres. Y la otra herramienta, el espacio de silencio sin filtro. Y no hablo de un silencio romántico ni de desconexión para hacer fotos bonitas. Hablo de quedarte contigo sin distracciones y ver qué aparece. Sin música, sin redes, sin notificaciones. Un paseo solo, un rato en casa sin pantalla, sentado en el salón o sentada en el salón sin hacer nada, mirando a la pared. Y al principio es incómodo, claro que es incómodo. Y te aburres y te pones nervioso y empiezan a salir pensamientos que habías enterrado. Esa incomodidad es la puerta. Si te quedas, vas a empezar a escuchar partes de ti que normalmente callas. En el episodio Detrás de tu ansiedad, tu niño herido, hablábamos de cómo el silencio saca a la luz emociones viejas. Y lo mismo pasa aquí. Lo que aparece es lo que estaba debajo de todas esas capas. Hay otra herramienta que es maravillosa, que es una de las que a mí más me costó la primera vez que la hice, que es la pregunta espejo. Busca a una o a dos personas que te conozcan bien y que no tengan miedo de decirte la verdad. Y diles que te digan cuándo te han visto más tú. No cuándo has tenido más éxito, cuándo te has reconocido más o cuándo parecías más auténtico, más vivo, más conectado contigo. Y las respuestas te pueden sorprender, pero a veces los demás ven tu núcleo antes de que tú lo reconozcas. Y la quinta herramienta es el inventario de renuncias. Haz una lista de cosas que ya no quieres sostener solo para mantener una identidad que no es tuya. Puede ser un trabajo, puede ser un compromiso social, puede ser un estilo de vida, puede ser una forma de vestir, puede ser una forma de hablar. No tienes que dejarlo todo de golpe, pero ponerlo por escrito te da claridad sobre dónde estás gastando energía en sostener algo que ya no es. Te aviso de una trampa en la que caemos todos, porque la tentación es responder lo que crees que deberías ser. La práctica real es responder lo que eres hoy, aunque no te guste, aunque te incomode, aunque rompa con la imagen que estás dando, porque solo desde este punto real puedes empezar a moverte hacia lo que quieres. Conocerte de verdad no es una experiencia neutra, no es un me miro al espejo y sonrío, como en las películas de autoayuda, como en estas cosas vacías. Es un proceso que es liberador, pero que es doloroso, porque implica deshacerte de partes de ti que parecían firmes y abrazar verdades que pueden incomodar a tu entorno. Puedes perder personas, porque cuando dejas de vivir según lo que otros esperan, va a haber gente que se aleje. Puede ser una pareja que amaba tu máscara pero no sabe qué hacer con tu cara real. Amigos que disfrutaban del personaje complaciente y que ahora te has vuelto egoísta porque pones límites. O familiares que interpretan tu autenticidad como rebeldía o como ingratitud. Y no siempre se van con discusiones. A veces es un alejamiento silencioso, como si ya no hablarais el mismo idioma. Porque no lo habláis. Porque esa persona estaba con tu máscara, no contigo. Y vendrán personas que estén contigo, que se acerquen a tu yo real. También pierdes certezas, porque al conocerte muchas verdades con las que habías vivido dejan de sostenerte. Descubres que esas creencias heredadas que te parecían leyes universales no eran más que opiniones. Te das cuenta de que sus objetivos no son los suyos, sino aspiraciones de otros. Y esa pérdida de certezas da vértigo, porque el suelo que conocías a veces desaparece bajo tus pies. Pero aparece otro. Y aparece otro más firme, más auténtico, donde te vas a sentir mejor contigo mismo. Y otra cosa que pasa es que vas a incomodar a la gente a tu alrededor, porque la gente estaba acostumbrada a tu versión anterior. Y cuando cambias, obligas a los demás a mirarse a su propio espejo y no todo el mundo quiere hacer eso. Algunos lo van a recibir como inspiración, pero otros lo van a recibir como una amenaza. También te vas a quedar sin guión al principio, porque cuando dejas de vivir según los roles y la máscara, te quedas sin el guión. Y al principio eso da muchísimo miedo y no sabes qué hacer, cómo actuar, qué decir. Es como estar en un escenario enorme y se te ha olvidado lo que ibas a decir.
Pero hay unas recompensas enormes, de verdad, hay unas recompensas que merecen la pena muchísimo. La primera, la más obvia, es la libertad. También es la más difícil de explicar, porque no es que puedas hacer... Ah, y una cosa más, la parte legal. Este podcast se presenta solo para propósitos formativos y de entretenimiento. No pretende sustituir consultas con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ni con ningún otro profesional cualificado.